Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información, así también como un análisis final de estos hechos y noticias que voy a exponer aquí. Pero antes de empezar, quiero agradecer nuevamente a mis amigos, seguidores, suscriptores de este su canal Gateway, que siempre dejan un mensaje, que siempre me dejan un comentario. Muchísimas gracias. Así también, insisto nuevamente, le gustan los videos, la información, los análisis, dele like. No le gusta, dele dislike. Déjeme un comentario, participe, que eso es lo importante para este su canal Gateway y su servidor Ubaldo Quiñones. Y después de sugerir nuevamente lo que siempre les pido, vayamos a algunos de los hechos y noticias más importantes. Y voy a trasladarme nuevamente a Siria, porque el conflicto sirio no se complica, simple y sencillamente está avanzando a su fase final. Y esto hace que los combates o los enfrentamientos se intensifiquen, tanto por un lado de los contratistas de Estados Unidos en contra del ejército sirio, así también como de los contratistas de Estados Unidos en contra de la policía militar de Rusia o del ejército ruso. Pero vayamos a los hechos y noticias. Aquí le voy a exponer todo esto con hechos, noticias y detalles muy importantes. Vayamos. 18 de agosto muere un general precisamente del ejército ruso y 2 soldados rusos son lesionados por un artefacto explosivo que explotó justo cuando regresaban a la provincia de Deir ez-Zor después de realizar otro tipo de patrullajes. Muere este general ruso allá en Siria. El mismo 18 de agosto Estados Unidos lanza un ataque contra un punto de observación del ejército sirio, un punto de control, observación en contra del ejército sirio, en el cual mata a un soldado sirio y hiere a otra cantidad de soldados sirios que se vieron heridos precisamente por este ataque perpetrado por Estados Unidos. Según las diferentes fuentes y medios, así también como personas de la localidad, afirman que primero hubo un intercambio de balas entre el ejército sirio y el convoy de Estados Unidos, y minutos después aparecieron 2 helicópteros de Estados Unidos que atacaron directamente al puesto de control del ejército sirio, donde murió el soldado y hirió a unos cuantos más. Desde entonces, 18, iniciaron marchas y protestas en las diferentes regiones de Siria que piden y exigen la expulsión del ejército de Estados Unidos, así también como del ejército de Turquía. Eso es, aquí le voy a ir dando lo importante. El mismo 18, y escuche usted, el mismo 18 de agosto, horas después, es atacada una base militar de los Estados Unidos en territorio sirio, en la misma provincia de Deir ez-Zor, con docenas de cohetes Katyusha de origen ruso que impactaron precisamente a la base militar de Estados Unidos. Hasta este momento, el gobierno de Estados Unidos mantiene herméticamente cualquier tipo de información sobre la base militar que fue atacada. No se habla de daños materiales o personas lesionadas o muertos que hayan sido afectados precisamente por este ataque. Hasta este momento, ningún grupo dentro de Siria se adjudica precisamente este ataque a la base militar de Estados Unidos. Pero es la primera vez que se ataca a una base militar de Estados Unidos en territorio sirio desde que inició la guerra en el año 2009. El 19 de agosto, 2 drones de Estados Unidos, Dragón, como les nombran en Estados Unidos, no solamente de reconocimiento, sino también de ataque, fueron derribados. Según las diferentes fuentes, pudo haberse tratado de yihadistas y terroristas apoyados por Turquía. Según otras fuentes, pudo haber sido las baterías antiaéreas del ejército de Rusia, quienes, molestos por la muerte precisamente del general, están derribando cualquier tipo de vehículo aéreo que pueda penetrar o que pueda poner en peligro la estabilidad o que pueda perjudicar sus bases militares precisamente en la región o los centros de control del gobierno sirio o del gobierno ruso. Ok, hasta aquí vamos los puntos. Pero este 22 de agosto, el gobierno de Turquía, grupos yihadistas y terroristas apoyados por Turquía, suspenden o digamos cortan la línea de agua que suple precisamente a la ciudad de Al-Qasaka, afectando a 1 millón de personas. Inmediatamente el señor Bashar al-Assad le pide a su representante permanente ante la Organización de Naciones Unidas una reunión extraordinaria para juzgar este acto por parte de Turquía, señalándolo como un acto terrorista, así también como un acto terrorista, y afirmando que se trata de una acción
que rompe los derechos humanos, que viola todo tipo de derechos humanos, así también que es una violación una violación flagrante de la soberanía de Siria. Pero bueno, esto es lo que dice el gobierno del señor Bashar al-Assad, llamando precisamente al señor Antonio Guterres en la Organización de Naciones Unidas para que se condene esto como un ataque de lesa humanidad, ya que dejar sin agua a 1 millón de personas representa un ataque precisamente a la humanidad. Pero bueno, vayamos a los puntos interesantes. Aunque este domingo, precisamente 23 de agosto, afirma el gobierno del señor Bashar al-Assad que ha retornado precisamente a la tranquilidad, y al mismo tiempo han puesto nuevamente a trabajar las líneas que suplen precisamente a la ciudad de Al-Qasaka nuevamente de este vital líquido. Eso no es lo importante aquí. Vayamos aquí a los puntos importantes. Bueno, todo es importante, todo esto es lo más importante hasta estos momentos. Vayamos aquí al punto interesante. ¿Por qué se han intensificado precisamente los bloqueos entre los enfrentamientos entre el ejército de Estados Unidos o contratistas en contra del ejército sirio, en contra del ejército ruso? Así también como se incrementa, cada semana se incrementa, o se va incrementando constantemente los diferentes tipos de bloqueos que realiza, por un lado, los contratistas de Estados Unidos en contra del ejército sirio, en contra del ejército ruso, así también como el ejército ruso, los bloqueos en contra de los patrullajes y todo tipo de convoys de Estados Unidos en la región. O sea, hay constantemente enfrentamientos que están llevando directamente a lo último, el ataque por parte de Estados Unidos en contra del ejército sirio, y así también el ataque a la base militar de Estados Unidos. ¿Pero por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué se están incrementando todo este tipo de acciones? Es muy simple, yo lo dije, reitero nuevamente aquí, porque simple y sencillamente, cuando Estados Unidos intervino en Siria con la misma farsa del dictador Bashar al-Assad, matando a su pueblo, lo utilizaron los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos para tratar de intervenir militarmente en Siria. En estos momentos, debido precisamente a que los sirios han identificado correctamente al enemigo, se está unificando la nación. No solamente estoy hablando de ciudadanos sirios que marchan y protestan, sino también las diferentes regiones y tribus que se encuentran en las diferentes localidades de Siria están buscando y están reuniéndose para crear un ejército que apoye al ejército de Siria y ayude a expulsar definitivamente a las fuerzas que se encuentran en territorio sirio de manera ilegal. Es lo que dicen todos. O sea que hay una unificación completa. Yo lo dije, cuando iniciaron la guerra en contra de Siria, a través de farsas y mentiras, de fotomontajes como los que hicieron con los cascos blancos, trataron de hacer mirar a los mismos sirios que el señor Bashar al-Assad era un dictador. Conforme ha ido pasando el tiempo y los años en esta guerra, los mismos ciudadanos sirios se han dado cuenta que el enemigo, quién es realmente el enemigo. Y en estos momentos, escuche usted, bloquea allá en la ciudad de Al-Qasaka a un convoy de Estados Unidos que trataba de penetrar por esa región. No fue el ejército sirio, sino los ciudadanos sirios quienes directamente enfrentaron al ejército de Estados Unidos y lo obligaron a retroceder. Estamos hablando de que ya no se trata solamente del ejército sirio, de Hezbollah, de la fuerza de resistencia del mismo Líbano o Hezbollah, o de la resistencia palestina, Hamas y otros grupos que operan y ayudan al gobierno del señor Bashar al-Assad. Estamos hablando de los pobladores sirios que ahora se han unido y se van unificando, y ellos mismos están luchando y están bloqueando a Estados Unidos o a los contratistas o a su ejército. Entonces Estados Unidos está perdido aquí. Al mismo tiempo, el gobierno de Irak acusa nuevamente al gobierno de Estados Unidos este 22 de agosto de enviar un convoy militar de Estados Unidos desde territorio iraquí a territorio sirio, que lo conforman más de 100 vehículos, entre los cuales en estos vehículos se llevan municiones y todo tipo de armas para las fuerzas democráticas sirias, o sea, para los kurdos. Según el gobierno de Estados Unidos, esto es para reforzar los supuestos yacimientos gasíferos y de petróleo en Siria, para evitar que caigan en manos terroristas. Qué casualidad, ¿no? Se inventaron el terrorismo, se inventaron la guerra en contra del señor Bashar al-Assad, y de lo primero que se posesionan son de los pozos petroleros. Digo, en mi punto de vista, es lo que yo sé y la información que he obtenido. Se quedan con los pozos petroleros y son los que está supuestamente defendiendo el gobierno de Estados Unidos, mientras que se le acusa a todos los ciudadanos de Siria al gobierno de Estados Unidos de estar robando y saqueando precisamente el petróleo sirio. Pero entonces, ¿por qué vienen estos enfrentamientos? Claro, porque yo lo dije, ahí están los videos que no me dejan mentir, yo lo dije, cuando Estados Unidos, el avance del ejército sirio, del ejército ruso, apoyado por Hezbollah y otros gobiernos como el de Irán, obviamente van a ir arrinconando a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos se mire arrinconado, va
a reaccionar de manera más violenta, como una fiera cuando se ve arrinconada. Pero esto no cambia las cosas, simplemente lo van arrinconando hasta que llegue al punto de que Estados Unidos se desespere, cometa un grave error, ataque al ejército, lo que sea, y vendrá una respuesta definitiva que obligará no solamente a expulsar directamente o expulsará o que llevará al punto de expulsión de Estados Unidos de manera definitiva, y no hay marcha atrás ni hay manera de que pueda cambiarse ese resultado. No lo hay. Pero ¿por qué Siria ahora le va aquí? Es que hay un punto de resistencia. Siria es una de las naciones más importantes, aliadas de Rusia, así también como el eje de la resistencia, conformado precisamente por Siria, por Hezbollah allá en el Líbano, por Irak y por Irán. Es el eje de la resistencia. Querían tomar al gobierno de Siria para que pusieran un gobierno que fuera conveniente para Estados Unidos, para ir bloqueando el acceso de Rusia en la región y al mismo tiempo permitir que el mismo Israel continúe con los asentamientos ilegales en los territorios ocupados de los Altos del Golán. ¿Entiende? Todo esto es una jugada geoestratégica política, pero al final todo esto no ha dado resultado para Estados Unidos y tarde o temprano será expulsado de Siria, ¿ok? Y cuando digo esto es porque lo están arrinconando, están llegando a los puntos claves donde Estados Unidos ya tiene sus bases, así también como en las partes donde está metido Estados Unidos. Están acercándose ahí y vienen no solamente por Estados Unidos, por Turquía, sino también por los grupos kurdos que traicionaron a su pueblo y a su nación, y que yo dije y reitero nuevamente aquí, van a perder todo lo que habían ganado con el señor Bashar al-Assad. Su autonomía la van a perder y van a ser muchos de ellos abatidos y muchos expulsados, aunque usted no lo crea, pero se la dejo ahí. Luego seguiré informando de hechos y noticias que vayan surgiendo sobre esta región. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.